Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo de parte de Dios y vamos juntos a estudiar su palabra. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú hables al corazón de cada uno de nosotros y que tu palabra, Señor, sea viva y esté obrando milagros creativos en nuestras familias. Gracias en el nombre de Jesús. Voy a empezar a leer el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1, y vamos a hablar acerca de un hombre que se llama Elías. Elías es un profeta de Dios, un hombre que conoce a Dios, un hombre que vivía en la presencia de Dios. Y dice que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí está hablando un hombre que le dice a su enemigo: ¿sabes qué? Que no va a haber lluvia. No va a haber lluvia por 3 años y medio, no va a haber agua. Y entonces eso va a provocar una gran sequía. Pero Elías decía, y cuando Elías hablaba porque Dios le decía lo que tenía que hablar al pueblo. Dios le decía lo que tenía que hablar. Elías no hablaba porque nada más por hablar o porque se le ocurría. No, Elías era un hombre guiado por Dios. Y Dios le hablaba al corazón de Elías. De tal forma que le dijo que en ese tiempo no iba a haber lluvia. Pero me llama la atención lo que dice cuando habla Elías y le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías era un hombre que estaba acostumbrado a estar en la presencia de Dios, porque era como su saludo: en cuya presencia estoy. Es decir, que Elías habitaba en la presencia de Dios. Elías no iba y venía, no salía o entraba de la presencia. Dice: en cuya presencia estoy. Quiere decir que su vida estaba en la presencia de Dios. Y sabes, en estos tiempos caóticos que estamos viviendo y todas las consecuencias que vamos a vivir por lo del COVID, van a ser cosas muy difíciles. Pero número 1, yo quiero dejar en tu corazón que debemos de habitar en la presencia de Dios. Tú y yo debemos de estar habitando en la presencia de Dios. ¿Sabes? Elías, después de esta palabra, vivió tiempos difíciles, tiempos de sequías. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Dice que el hambre era grave en Samaria. La condición de todo ese pueblo era sequía. ¿Por qué? Porque no había lluvia. Entonces vino una gran sequía. Y sabes, de acuerdo a lo que al Atlas Nacional de Riegos, dice que las sequías son la sequía es considerado uno de los desastres naturales que causan más daño en el ámbito económico. Según la NASA, señala que se requieren más de 41,000 millones de litros de agua para recuperarse de esta sequía que se encuentra de manera severa en más del 60% de la superficie terrestre. Y las consecuencias de la sequía es terrible.
porque afecta la agricultura, afecta la ganadería, afecta las cosechas, afecta al medio ambiente, cambia, modifica los ecosistemas, modifica a la vida. Afecta a la vida, se incrementa la contaminación, entonces hay muchas consecuencias de la sequía. Pero en el tiempo de Elías había sequía. En nuestro tiempo hay recesión. Estamos en un tiempo de recesión donde la caída de la economía, de la actividad económica fue significativa. Donde se pararon empleos, donde se pararon empresas, donde disminuyó la actividad comercial e industrial. Y entonces viene un deceso de salarios y todo eso va a acarrear muerte. Va a haber hambre. Vamos a estar viviendo tiempos más difíciles. Cada vez los tiempos se van a ir complicando un poquito más. Y no quiero espantarte, solo quiero que tú sepas que es necesario que estemos viviendo en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios las situaciones pueden cambiar. Todos aquellos que estén viviendo apartados de Dios, pues van a vivir llenos de temor, van a vivir llenos de problemas, de angustias. ¿Sabes? La ansiedad, la desesperación, el qué voy a hacer el día de mañana. Pero sabes, había un hombre que vivía en tiempos difíciles, en tiempos de sequías, pero él se paraba y decía, yo soy un hombre en que yo vivo en la presencia de Dios. Y sabes, cuando Elías estaba en la presencia de Dios, Dios mismo le hablaba. Y Dios mismo le decía lo que tenía que hacer y lo que le tenía que decir al pueblo. Y Dios le hacía saber los tiempos que iban a venir. De tal forma que le dice, ¿sabes qué? Vete, levántate y ve acá y dile que ya es tiempo de lluvia. Es tiempo de lluvia. Pero, ¿sabes? El enemigo, el hombre que no quiere conocer de Dios, pues no va a aceptar a Dios. Va a decir que esto es locura. Sin embargo, cuando está Elías delante de Acab lo empieza a molestar y le empieza a decir que Elías, que por su culpa se ha turbado la tierra, por su culpa ese pueblo ha venido a escasez, a hambre. Dice que había había hambre, pero dice que era grave, era muy grave, era terrible. Y yo le pido a Dios que nos ayude en estos tiempos para que no se viva esa hambre a tal grado como se vivió en los tiempos de Elías. Sin embargo, cuando este hombre empieza a refutar a Elías y le dice, ¿sabes qué? Es que es tu culpa, por tu culpa así estamos, porque tú hablaste por tu boca. Y dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías le responde, ¿sabes qué? Yo no he turbado la tierra, no ha sido mi culpa, ha sido tu culpa. ¿Por qué? Y le dice, porque tú y la casa de tu padre, es tú, toda tu familia y toda la ciudad han dejado a Dios. Han dejado los mandamientos de Jehová y se han ido tras otros dioses. ¿Sabes? Muchas veces nosotros hemos dejado a Dios y lo tenemos en el corazón y sí sabemos que existe, pero lo recogemos como cada 8 días. O cada que nos toca ir a la iglesia tal vez, o cada que un amigo o una amiga nos habla acerca de Dios, sí abrimos nuestro oído, pero nada más, y ahí dejamos a Dios.
Pero Elías decía y decía, en cuya presencia estoy. Es decir, él estaba de continuo en la presencia de Dios. Y sabes, para que podamos estar en la presencia de Dios, necesitamos dejar de hacer muchas cosas y dejar atrás muchas rutinas que estábamos tan habituados. Por ejemplo, podemos pensar que si viene un tiempo difícil de sequía, de hambre, de escasez, de que mucha gente está perdiendo sus trabajos, mucha gente está enfermando, mucha gente está perdiendo la vida. Estamos tiempos difíciles en este momento, pero es necesario venir y habitar en la presencia de Dios, porque allí en la presencia de Dios, Dios nos hará entender hacia dónde vamos y nos dirigirá por camino seguro y nos brindará protección y ayuda. Nos dará seguridad y confianza. Todo eso sucede cuando vivimos en la presencia de Dios. Sabes, el mundo vive situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque todos, la mayoría, nos hemos apartado de Dios. Porque la mayoría hemos tomado nuestras propias decisiones. Porque somos tan inteligentes y no dependemos de nadie, que podemos hacer lo que queramos con nuestra vida. Y aparte, yo no tengo por qué darle explicaciones a alguien de mis actos. Si yo soy mayor de edad y yo me sé conducir por la vida. Pero sabes, esos pensamientos son equivocados. Nosotros tenemos un Dios y tenemos un Padre que nos ama y nos da un instructivo para poder vivir la vida que le agrada a Dios. Sin embargo, Elías, que vivía en la presencia de Dios, Elías que estaba lleno de Dios, dice, estoy en primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 41, dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. ¿Sabes? ¿Tú qué escuchas? ¿Tú qué estás escuchando? Todos estamos escuchando las noticias, claro que sí. Todos nos estamos actualizando sobre las medidas sanitarias. Todos nos estamos actualizando sobre la nueva modalidad, la nueva normalidad, perdón. Y eso está muy bien. Pero lo que no está bien es que nos guiemos por temor y empecemos a esclavizar nuestra vida al temor y por temor dejemos de hacer cosas que Dios quiere que hagamos. De nosotros no nos podemos esclavizar al temor. Por eso es tan importante que cuando tú y yo aprendamos a vivir en la presencia de Dios, vamos a poder escuchar buenas noticias. Porque lo único que sale de la boca de Dios son buenas noticias. Porque así como en algún momento Dios nos disciplina y no nos gusta la disciplina, va a dar buen fruto en nuestra vida, en nuestro carácter. Porque lo que sale de la boca de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Entonces dice que Elías sube al monte. Elías sube a la cumbre del monte. ¿Sabes? Para que nosotros podamos escuchar la voz necesitamos dejar rutinas. Necesitamos dejar pasatiempos. Necesitamos dejar nuestra pasada manera de vivir y empezar a vivir para Dios. Y entonces cuando subimos al monte, cuando dice que Elías subió a la cumbre
a lo más alto del monte. Él subió a lo más alto del monte. Él tuvo que hacer un esfuerzo para poder subir al monte. Y sabes, cuando Elías estaba allá arriba en la presencia de Dios, sabes, Elías pudo escuchar lo que los demás, nadie más escuchaba. Todos estaban escuchando gritos, pleitos, se peleaban por la comida, y caminaban a ver si encontraban unas cubetas de agua para poder alimentar a sus bestias, a sus animales y no quedarse sin ganado. Estaban preocupados todos buscando a ver a dónde había agua. Pero sabes, Elías pudo apartarse de esa circunstancia, pudo salir de la circunstancia y elevarse en el espíritu y escuchar la voz de Dios. La voz de Dios le decía, yo escucho. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo, dice, y postrándose, dice, porque una lluvia grande se oye. Él empezaba a escuchar lo que nadie escuchaba. Él empezaba a ver lo que nadie veía. Y él empezaba a hablar lo que nadie hablaba. Y esa es caminar en fe. Esa es la medida de fe que Dios nos demanda de ti y de mí para que podamos escuchar lo que viene. Podemos escuchar malas noticias y calamidades, pero lo que dice Dios, lo que está en el corazón de Dios, eso es lo que necesitamos escuchar. Y para poder escuchar lo que está en el corazón de Dios, tenemos que hacer lo que dice Elías. Verso siguiente, verso número 42, dice, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Subió a la cumbre, subió a lo más alto, y cuando estaba allá arriba, dice la Biblia, que este hombre, dice, se postró en la tierra, se inclinó a la tierra, se agachó, se humilló, se arrodilló. Dice, y puso su rostro entre las rodillas. ¿Sabes? Estaba en una posición fetal. Estaba a punto de dar a luz una bendición, no solo para él, sino para toda la ciudad. Y sabes, Dios está clamando y el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros para que nos postremos de rodillas, para que pongamos nuestras rodillas en el suelo, para que nos inclinemos a Dios y le pidamos con todo nuestro corazón que demos a luz una bendición. Dice que su cara estaba entre sus rodillas. Y sabes, estaba clamando, estaba orando, estaba derramando su alma delante de Dios para obtener un milagro. Porque él ya había escuchado que venía una lluvia grande. Él ya había escuchado. Yo no sé si tú ya hayas escuchado la voz de Dios o todavía estás escuchando calamidad, todavía estás escuchando muerte, todavía estás escuchando la voz del diablo que te está diciendo que te vas a morir, que no vas a salir adelante, que mejor sería quitarte la vida como aquellas personas que se echan a las vías del metro. Yo no sé si todavía estás escuchando al diablo y te está diciendo, mira, tu condición no vas a durar, no tienes trabajo. Mira, tus hijos, ¿qué van a hacer de tus hijos? Nadie te ve y no tienes ni familiar que te apoye. Yo no sé qué voz estás escuchando, pero lo que sí sé es que Elías escuchaba la voz de Dios. Y donde no había nada, donde había sequía y donde había hambre y donde había muerte, Elías escuchaba una gran lluvia. Sigue diciendo, y dijo a su criado,
sube, sube, sube ahora, sube y mira hacia el mar. Mira hacia el mar. ¿Sabes? Dios te dice hacia dónde tienes que mirar. Dios es el que abre puertas. Dios es el que cambia los diagnósticos. Dios es el que da vida. Porque dice la Biblia en el libro de Ezequiel que Él no quiere la muerte del que muere, sino quiere que se conviertan de sus malos caminos. Y Dios Elías le dijo a su criado, ve y mira hacia el mar. ¿Sabes? Dios siempre te va a dar la dirección hacia dónde debes de continuar. Hacia dónde tienes que mirar. Y dice, y él subió y miró y dijo, no hay nada, no veo nada. Y así podemos estar en este tiempo y decir, es que yo no veo nada, yo no veo ni cómo le voy a hacer, yo no veo ni cómo le voy a salir adelante. No, si yo ya sé que estoy mal, si yo ya sé que estoy a lo mejor enfermo, o yo ya sé que no tengo trabajo y que no puedo seguir adelante. No, si yo he sido tan malo y he sido tan pecador que ya sé que no hay salida para mí. Pues así estaba este hombre y le dijo, pues voy a ver y no veo nada. No veo ni cómo salir. No veo la salida. ¿Y sabes cómo nos sentimos los seres humanos cuando no vemos nuestro futuro conforme a la voluntad de Dios? Nos sentimos angustiados, nos sentimos fracasados, nos sentimos agotados, cansados. Y este hombre decía, no hay nada, no veo nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Vuelve a ver 7 veces. Regrésate otra vez y ve al mar. ¿Sabes? Esto nos habla de la perseverancia. Esto no nada más es que el día de hoy yo ore a Dios, yo le pida al Señor y mañana me levante y diga, a ver. No va a ser así. Tienes que cultivar una vida de oración. Tienes que cultivar una vida de la búsqueda, de la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios tenemos que dejar hábitos y rutinas. Tenemos que renunciar a la vieja naturaleza. Dice que nuestro corazón está viciado. Está viciado. Muchas veces hemos estado viciados a vivir mal. Si es que mi tatarabuelito vivió mal. Y mi abuela mal. Y mi papá, peor. Y ¿sabes yo? Igual. ¿Y mis hijos? Pues igual les va a ir. No, estamos viciados. Pero este hombre no veía nada y le dijo a Elías, vuelve. Le dijo, vuelve 7 veces. Empieza a cultivar una vida estando en la presencia de Dios. Porque a la medida que tú cultives estar en la presencia de Dios, a esa medida tú vas a empezar a escuchar su voz. Tú vas a empezar a visualizar su voz en tu corazón. Tú vas a empezar a entender cuáles son los planes preciosos y maravillosos que Dios tiene para ti, por lo cual tú sigues en esta tierra. Pero si tú sigues cultivando esa presencia, no te canses, no desmaye tu corazón, al contrario. Y dice, y a la 7ª vez, después de haber ido una vez, y luego otra vez, y luego la otra vez, ¿sabes? A la última vez, a la 7ª vez, dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Decía, ya veo, ya puedo ver, ya puedo visualizar allá a lo lejano del mar. Cuando hemos tenido la oportunidad de estar ahí a la orilla de la playa,
Y podemos ver que en el horizonte se pierde el sol con el mar, o se pierden los barcos o las aves que vuelan. Pues así estaba el criado. Y decía, hoy puedo ver allá como por allá, puedo ver así como una nube. Puedo ver, dice, veo una pequeña nube. Veo así poquitito una pequeña nube. Dice la Biblia que si tuvieras fe como una semilla de mostaza. Y sabes, siempre nos han enseñado que la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que existen. Pero que si tú tuvieras fe como una pequeña semilla de mostaza, entonces le dirías al monte, quítate, y el monte se quitará. Entonces tú empezarías a ordenar al demonio, a los demonios, que se vayan de tu vida. Porque somos hijos de Dios con autoridad. Pero solamente Dios quiere que empieces a cultivar una vida estando en la presencia de Dios. Y sabes, empezarás a visualizar y empezarás a ver cosas que antes no veías. Y empezarás a escuchar la voz de Dios. Y empezarás a sentir aquí dentro de tu corazón que es el Espíritu Santo que te está guiando a la verdad. Veía una nube así, mira, pequeña. Dice, vea una pequeña nube, así chiquita. Y dice, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu cabello, tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Sabes, Elías ya había escuchado que venía una gran lluvia cuando todos estaban en sequía, en muerte, en hambre. Y yo te invito a que abras tu corazón a Dios para que tú puedas escuchar esa gran lluvia que viene. Que viene. Porque atrás de todas estas situaciones del COVID está el diablo. Porque el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Pero si tú y yo nos sumergimos en la presencia de Dios y escucharemos lo que viene de parte de Dios. Y lo que viene de parte de Dios es vida. Es vida. Dice que aconteció, y estando en esto, que los cielos se obscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Dice que vino una gran lluvia. ¿Sabes? Para que venga la bendición a tu vida, para que tú puedas vivir el milagro que tú le estás pidiendo a Dios, para que tú puedas vivir esas bendiciones que están escritas, esas promesas, ¿sabes? Primero las tienes que ver o las tienes que escuchar de parte de Dios. Primero Dios te va a dar la oportunidad de que las visualices en el espíritu o que las escuches con tu oído. Y tú me vas a decir, es que no puedo, es que mi carga es grande, es que mi angustia me consume, es que las voces interiores que están dentro de mi corazón siempre me dicen todo lo malo, todo lo contrario, no puedo salir adelante. Pues dice el Señor que Él te va a dar oído de sabios. Amén. Dice el Señor que Él tiene la respuesta. Dice el Señor que no te preocupes porque Él va a hacer su obra en tu vida. Y Él va a abrir tus oídos y va a abrir tus ojos para que tú puedas ver primeramente en el espíritu como una imagen, como una visión, lo puedas ver para que después tú lo puedas vivir. Si tú no lo ves en el espíritu, no lo vas a poder ver en lo físico.
Primero Dios te lo muestra en lo espiritual y luego tú lo puedes recibir en lo físico. Si tan siquiera vieras una pequeña nube, ¿qué ves? ¿Qué ves? Tú dime, yo veo una pequeña nube, entonces tienes fe. Pero si tú me dices, no veo nada, pues regrésate y ponte a orar, y ponte a clamar, y ponte a pedirle al Señor, porque vas a empezar a ver una pequeña nube. Amén. Isaías capítulo 50. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 50. Dice, he aquí que por vuestras maldades son vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine, no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió. Aquí está hablando Dios, y está diciendo, ¿por qué cuando yo vine? Cuando yo quise estar aquí, no los encontré. Pues, ¿dónde estabas? Dice, y cuando llamé, nadie me respondió. ¿Sabes por qué no le respondemos a Dios? Porque estamos muy ocupados en hacer nuestras actividades rutinarias. Tenemos tantas cosas que hacer que es más, ni siquiera le damos tiempo de calidad a nuestra familia, ni menos a nuestros hijos, porque estamos en las redes sociales. Por eso cuando Dios habla, dice, yo llamé y nadie respondió. Nadie respondió. Entonces tenemos que empezar a quitar cosas que hacemos para poder darle tiempo de calidad a Dios. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desiertos. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Él está diciendo, miren, yo soy Dios y yo tengo poder y tengo autoridad para hacer lo que yo quiera. Si quiero yo puedo convertir los ríos y en sequedad. Puedo hacer que los peces mueran por falta de agua. Puedo hacer secar el mar. ¿Qué nos está diciendo? Que Él tiene poder para hacer lo que Él quiera hacer. Pero sabes, tenemos que transformar nuestra mentalidad caída por la mentalidad de Dios. Elías no se acoplaba, no vivía conforme a las circunstancias. No decía, ay, pues yo también voy a tomar unas cubetas y me voy a ir a buscar agua. No fue a buscar agua. ¿Sabes qué hizo? Se subió al monte y se puso a orar. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No tenemos que estar buscando cuál es la salida. No, tenemos que buscar a Dios porque dice que Él tiene poder para hacer todas las cosas. Y si Él tiene poder para hacer todas las cosas, entonces Él tiene poder para bendecirte, para traerte bien en medio de la recesión. Él tiene poder. Dice, visto de obscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y aquí está hablando Isaías y dice, Jehová el Señor, Él hará un milagro en mí. Él hará un milagro y dice, me dio lengua de sabios. Él te va a hablar en lo secreto y te va a poner su palabra para que tú hables conforme a su palabra, no conforme a tus pensamientos, no conforme a tus circunstancias, no conforme a tus limitaciones. Dios te va a dar una lengua de sabios para que tú hables
lo que se te fue revelado estando en su presencia. Si tú no buscas su voz en su presencia, vas a andar como pelota volando de aquí para allá, de allá para acá y buscando salidas y no va a haber. Pero cuando estamos en su presencia vamos a encontrar la salida correcta, porque en su presencia pudimos escuchar su voz y pudimos hablar su palabra. Por eso dice, Él me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Amén. Tú vas a estar firme, tú vas a estar seguro, tú vas a estar confiando en Dios, y esa fortaleza que viene estando en la presencia de Dios se la vas a poder compartir al cansado. ¿Cuántos cansados no están a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente no está sufriendo psicosis? ¿Cuánta gente no está en angustia? ¿Cuánta gente no está viviendo en temor? Mucha gente, ¿sabes? Hay un espíritu de temor que se está moviendo, pero Dios quiere que tú estés en su presencia, escuches su voz y entonces le des palabras de ánimo al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Sabes por qué Elías escuchó una gran lluvia que venía cuando nadie la había escuchado? Porque estaba en su presencia. Nada más. Porque porque él se despertaba mañana tras mañana. Cada mañana él despertaba. Y ¿sabes? Cada que él despertaba, despertaba su oído para que oyera como sabio. No necesitamos seguir escuchando como siempre hemos escuchado, puras tragedias. No, ahora necesitamos levantarnos cada mañana, estar en su presencia, escuchar su dulce voz, escuchar la guianza de su espíritu y entonces escuchar sus dulces palabras. Las palabras que salen de Dios son medicina para nuestro cuerpo. Las palabras que salen de Dios es locura para el que no cree, pero es poder para el que cree. Las palabras que salen de Dios transforman vidas, transforman destinos, transforman el lugar donde tú vas a pasar la eternidad. Lo transforma tu corazón, te cambia el corazón duro, te pone un corazón de carne para que lo ames y para que lo busques. Y sabes, eso es lo que hace Dios. Dios cambia nuestro oído y nos despierta nuestro oído. Así que la petición de nuestro corazón para cada mañana es decirle: Señor, abre mi oído, despierta mi oído, Señor. Yo quiero escucharte, Señor. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero ser guiada. Yo quiero que tú me hables como tú le hablaste a Elías. Háblame a mi corazón. Háblame, Señor. Yo quiero escuchar tu dulce voz. ¿Sabes? Vino una gran lluvia. Vino una gran lluvia al pueblo de Samaria cuando había una gran sequía y una gran hambre. Los tiempos se repiten. Dice Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo de los cielos. Todo ya había pasado. Ahora estamos repitiendo este tiempo de escasez, tiempo difícil, tiempo de recesión. Sí. Pero sabes, tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece y que nos da esa dirección y nos dice: no te preocupes, porque muchos tendrán hambre, pero en tu casa habrá provisión, pero en tu casa habrá paz, pero en tu casa estaré yo, mi presencia estará allí y te fortaleceré y te daré fuerzas aún para que las compartas con el cansado. Amén.
Eso es lo que hace Dios. Por eso a mí me emociona poder predicar la palabra, porque cuando habla Dios en mi corazón, cambia todo mi ser y cambia todas mis expectativas. Y solamente le pido a Dios, ayúdame para que yo pueda ver una pequeña nube. Porque con eso pequeño que yo pueda ver, Él hará cosas grandiosas y maravillosas. Amén. Dice Jehová, el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Dice que Él despierta, que Él abre el oído. Dice el escritor, dice, y yo no fui rebelde. Y yo no fui rebelde. Yo no me opuse a lo que Él quería hablar a mi corazón. Yo no me opuse, al contrario. Como Elías, nos humillamos a su presencia y le decimos, Señor, mira, he fallado, he pecado, Señor, he cometido maldad, mi corazón ha sido malo. Si escuchara la voz de Dios, dice, no seas rebelde, no seas rebelde. No sigas pensando conforme a este siglo. Renueva tu entendimiento, renueva tus pensamientos con su palabra. Dice, yo escuché, dice, Él abrió mi oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Sabes? Decía mi padre que hacia atrás ni para agarrar vuelo. No, nadie regresa atrás. Dice que el que ha puesto sus manos en el arado y vuelve atrás, dice que no es digno de estar en el reino de Dios. Nosotros no podemos regresar, no nos podemos echar para atrás. No podemos estar derrotados. No, tenemos que enfrentar estas circunstancias, pero con la ayuda de la presencia de Dios. Con su palabra, con su amor, con su poder. Amén. Por tanto, Jehová el Señor, Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Dice, no voy a ser avergonzado. Dios está hablando. El Espíritu Santo habla todos los días. Así que te invito a que apartes un tiempo para estar en su presencia y que tú puedas escuchar su voz, que tú puedas escuchar que viene una gran lluvia de bendición sobre tu vida. Y que le puedas compartir con los demás para que los demás también puedan ver, aunque sea una nube pequeñita. Amén. Es maravilloso escuchar su voz. No pierdas ningún día más si no has escuchado la voz de Dios. No te pares. No te pares de ese lugar donde tú oras hasta que no hayas escuchado su voz. Dice que Jacob luchó con el ángel por una bendición. Y dice, y se hizo noche y amaneció, y dice que él seguía luchando y dijo, y no me voy a ir hasta que no me bendigas. Y así nosotros oramos al Señor y le decimos, Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero que tú hables, yo quiero que tú dirijas mis pasos, yo quiero que tú me digas qué va a pasar, cómo le voy a hacer, cómo le vas a hacer tú, Señor, en esta situación. Mi vida es tuya y tú la compraste. Haz tu obra en mí y el Señor hará su obra en ti y en toda tu familia. Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo de tu servidora y que el Espíritu Santo sea hablando a tu corazón. En el nombre de Jesús.